Sofi. Toby, ¿por qué siempre te sientas en ese sofá? Sabes, tú y yo nunca fuimos muy platicadores, pero está bien, creo que nos entendemos, ¿no? Entre tú y yo. Bueno, Toby, voy a realizar un pequeño periplo, pero tú cuida la casa, ¿ok? Volveré más tarde que temprano, pero volveré. Hay una película que me gusta mucho, mexicana, se llama Güeros. Y bueno, cuando la vi la primera vez, hay una escena, bueno, la primera parte de la película es en Veracruz. Hay una escena en la que están el protagonista y su mamá sentados como una especie de cancha en la playa. Siempre que paso por acá me pregunto, ¿dónde fue que grabaron esto? Porque sé que lo grabaron aquí. Ahí se puede ver. Y aquí está como que esta torre de radio, no sé de qué sea. Y me imagino que debe ser esa de ahí. Entonces voy a intentar ir a ver si encuentro lo que estoy buscando. ¿Qué dice? ¿Ah? No, no parece. Ay, me llegó el frío. ¿Te imaginas que esto se convierte como en uno de esos videos de metraje encontrado? De que esto es lo último que grabé. Acabo de ver una película sobre eso y no sé, y se está poniendo el sol. Ahí se ven las rocas. Hay una lancha ahí. Y dos amantes. Mejor los dejo solos. Lo encontré. Estaba pasando por aquí, rendido, y esta rampa de aquí tiene justo la misma abertura. Sí, ahí se ve. Detrás de ellos hay como que una abertura
en el muro de aquí atrás. Y hay unas palmeras. De hecho hay dos palmeras que justo son... La batería de mi cámara murió. Ah, no, no murió. Ah, no, sí, sí murió. Mira. Bueno, da igual. El chiste es que este es el lugar. 12 años después de que se grabó la película. Y lo encontré. De hecho empecé mi búsqueda ahí donde está esa chica. Y no se me ocurrió revisar aquí hasta que fui hasta allá. Y justo aquí debajo del monumento de la mujer está este lugar. Y hace como antes de salir de bachillerato vine aquí a grabar un documental con Boing, unos amigos, como despedida de generación. Y recuerdo que estábamos aquí, la marea estaba más alta. Natanael ve esta cosa rara en el mar, justo donde estoy señalando, y yo no le veía forma. Entonces alguien le dio con el pie y empezó a sacar un montón de tinta. Dijimos, es un pulpo, pero ese color como que no lo habíamos visto. Dijimos, también es venenoso el pulpo. Y sí, resulta que era un pulpo muy, muy, muy venenoso. Qué bueno que no lo tocamos. No sé qué estaba haciendo aquí, debería estar del otro lado del mar. Tuve otra de esas interacciones que me llenan. Alguien me pidió direcciones y el lugar que iba estaba bastante lejos. Le dije, no amigo, si no agarras camión te va a dar la noche. Y le di 20 pesos para que agarrara un camión. Me lo agradeció mucho, se llama Luis Antonio. Me dijo que a qué iglesia iba. Yo no voy mucho a la iglesia, pero espero que con esto me acuerde de él. Me dice que si me logra ver un día de estos, que me saludará. Me preguntó que si será que pudiese entrar y le dije, sí amigo, Dios, la casa de Dios es para todos, o así debería ser. Espero que llegue bien. Sabes, pese a que toda mi vida he vivido cerca del mar, no sé, siempre me ha gustado solo verlo desde el boulevard o desde el camión. Nunca me llamó mucho la atención bajar aquí y nadar. Apenas y hay unos pocos bañistas. Yo creo que el mar me ha visto en mis peores momentos también, así que es una relación complicada la que tenemos. Hoy salí a tocar arena, bueno, pasto, si eso cuenta. Hoy sentí que el mar me llamaba, no sé si alguna vez has sentido eso tú también. No sé si lo que yo busco está más allá del horizonte o en el fondo, pero no puedo evitar venir y pensar en todas las personas de mi vida. Quizás me quede un rato más antes de que anochezca. Y si un día me vuelvo a perder y no sé dónde estoy, seguro que estoy aquí.